Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Cápsulas con Historia. En esta ocasión, vamos a ver el viaje de Piteas. Alrededor del año 315 a.C., un comerciante griego de la ciudad de Masilia, Marsella, traspasó con su barco las columnas de Hércules e el estrecho de Gibraltar y se dirigió hacia el oeste. Traspasar dicho punto en esa época era una empresa de gran envergadura. Según el mito griego, más allá de las columnas de Hércules se encontraba lo desconocido, las tierras y los mares ignotos del Atlántico Norte. Masilia había sido fundada alrededor del 600 a.C. por griegos procedentes de la ciudad de Focea, en la costa de Turquía. Un par de siglos después, la ciudad se había convertido en el centro de la cultura y el comercio griegos en el Mediterráneo occidental. Ubicada justo al este de la desembocadura del río Ródano, Masalia era un importantísimo centro comercial para todos los pueblos del Mediterráneo y los mercaderes del noroeste de Europa, que accedían a la ciudad por el río Ródano. En la misma época, otro pueblo se había establecido justo al otro lado del Mediterráneo, en la costa africana. Se trataba de Cartago, un pueblo empecinado en dominar el tráfico y el comercio marítimo en el Mediterráneo occidental. Los cartagineses habían instalado sus propias colonias a lo largo de las costas de Iberia, y miraban con desconfianza a los griegos, que también querían su parte del pastel ibero. Los cartagineses habían establecido una de sus más importantes colonias en Gadir, cercana a las columnas de Hércules, justo para tratar de impedir que los griegos intentaran navegar hacia el oeste, más allá de las columnas de Hércules. Piteas comenzó su viaje a lo largo de la costa sur de Francia, siguiendo por la costa este de Iberia, traspasando el estrecho y continuando hacia el norte, por la costa de Portugal. Tuvo mucha suerte, no se cruzó en ningún momento con navíos cartagineses, ya que su barco posiblemente no era un barco de guerra, que no eran prácticos para largos viajes, sino que era un barco mercante, diseñados para albergar gran cantidad de carga y que eran más amplios y robustos que un buque de guerra. Estos barcos mercantes de la época eran propulsados por una gran vela con el mástil en el centro de la nave, además de portar remeros a ambos lados, unos 10 aproximadamente, que movían la nave cuando no había viento favorable. Con este tipo de nave se podía conseguir una velocidad máxima de unos 10 km por hora, unos 150 km diarios, teniendo en cuenta que cada noche debía llevar la embarcación a la costa para aprovisionarse de alimentos y agua. Una vez pasada la esquina suroeste de la península ibérica, continuó bordeando la costa atlántica de Portugal y el norte de España, siguiendo por las costas de la Bretaña francesa hasta llegar a la isla de Quesán, el territorio más occidental de la actual Francia. Allí abandonó la costa y se dirigió por mar abierto a una región entonces llamada Belerion, hoy conocido como Cornwall, en la región sudoccidental de Inglaterra. Seguramente Piteas no fue el primer marino mediterráneo en navegar por esa ruta, aunque sí fue el primero que dejó un informe escrito. El libro que escribió nunca fue encontrado, pero diversos historiadores de la época clásica se refieren a dicho libro. Los mediterráneos tenían muy poco conocimiento de las tierras del norte de Europa, y menos aún de lo que más tarde se conocería como Islas Británicas. Lo que sí sabían es que en esas tierras prácticamente desconocidas se encontraba abundancia de un metal que necesitaban, el estaño. El estaño era uno de los productos más escasos y más valorados por los pueblos de Mediterráneo. Durante 3000 años, el estaño se había mezclado con el cobre para formar una duradera aleación, el bronce. El bronce se utilizaba para todo, armas, objetos religiosos, joyas, herramientas, monedas, etc. El cobre era abundante en todo el Mediterráneo, pero el estaño solo se obtenía de unas pocas fuentes. El noroeste de Iberia y las Islas Británicas. Tras ser extraído de sus vetas rocosas, el metal era transportado por tierra, desde Iberia a través de Francia hasta llegar al Mediterráneo. Y Masalia era uno de los más importantes centros de comercio para el estaño. Pero eran altamente dependientes de los intermediarios que transportaban el estaño, lo que elevaba considerablemente su precio. Y había rumores de la existencia de enormes cantidades de estaño en esas islas desconocidas del norte. De hecho, la palabra griega para el estaño, casiteros, fue utilizada para dar nombre a esas islas desconocidas, las islas Casiterides, seguramente las islas Silios Orlingas. Es de suponer que los comerciantes de Massilia quisieran aumentar sus beneficios contactando directamente con quien extraía el mineral, y así eliminaban la necesidad de intermediarios. Posiblemente ese fuera uno de los objetivos de la expedición de Piteas, encontrar esas minas de estaño. Cuando Piteas llegó a Cornualles, estaba convencido de haber encontrado el lugar que buscaba. Lo llamaba la isla de Itis, posiblemente el monte San Michael, muy cercano a Cornwall. Estando seguro de haber encontrado las minas de estaño, Piteas continuó su viaje, circunnavegando completamente Gran Bretaña, a la que describió como de forma triangular, como Sicilia, con sus 3 lados desiguales. Realizó varias incursiones en el interior de la isla, y describió a sus habitantes, de los que dijo que parecían haber surgido del interior de la tierra y preservaban su primitivo estilo de vida.
Usaban carros de guerra, al estilo de los antiguos héroes griegos. Cuando Pitias llegó a la costa norte de Escocia, fue informado por los nativos de la existencia de la isla de Thule, a 6 días de navegación al norte, donde en verano el sol se ponía solo durante 2 o 3 horas. También le describieron la existencia en la zona de grandes peces que expulsaban enormes chorros de agua, seguramente ballenas. Pero Pitias no se atrevió a ir tan lejos. Tras completar la vuelta a Gran Bretaña, regresó a las costas de Francia y Bélgica y luego se dirigió hacia el norte a lo largo de las costas de los Países Bajos y Alemania. Llegó a la desembocadura del río Elba, dándose la vuelta al encontrarse con la península danesa. Volvió pegado a la costa occidental europea, y parece que llegó sano y salvo a Masalia, tras un periplo de más de 10.000 kilómetros. Pero nada se conoce de Pitias antes o después de este viaje. Diodoro Sículo, Estrabón y Plinio el Viejo aluden a sus viajes. Y algunos de ellos consideran a Pitias como un gran mentiroso, aunque citan grandes partes de sus escritos. Nada de lo escrito originalmente por Pitias sobre su viaje se ha conservado. Así que las únicas referencias son por parte de otros autores posteriores. Pero esto es muy común, la gran mayoría de lo que se conoce sobre las personalidades del mundo antiguo no dejaron ningún registro escrito de sus aventuras, solo nos llega a través de referencias de textos de autores posteriores.